Buen día, la fisioterapeuta Fiorella López, el fisioterapeuta Javier Casiño y mi nombre es Mónica Ruiz. Les hablaremos sobre el artículo titulado Paul Broca's Historic Cases, High Resolution Magnetic Resonance Imaging of the Brains of LeBronc and Lelong. Artículo realizado por la doctora Nina Dronkers y colaboradores en el año 2007. Como introducción, es importante platicar sobre la historia. Paul Broca, cirujano francés de 1861, atendió a dos pacientes que perdieron la capacidad de hablar, Monsieur LeBronc y Monsieur Lelong. LeBronc podía decir la palabra tan, bronceado, y Lelong 5 palabras. Broca creía que podían entender lo que les decía, pero no podían hablar y llamó a este trastorno afemia. Más tarde, Trousseau, en 1864, acuñó el término afasia. Actualmente se considera que el trastorno es un complejo de varios síntomas que contribuyen al síndrome de afasia de Broca. Dentro de estos síntomas pueden incluir problemas de fluidez, articulación, búsqueda de palabras, repetición, producción y comprensión de estructuras gramaticales complejas, tanto de forma oral como escrita. Regresando al área de lesión, en la autopsia de ambos cerebros se descubrió una lesión aproximadamente en la misma región, en la circunvolución frontal inferior posterior. Broca lo informó a la Sociedad Anatómica, confirmando la localización del habla en esta área. Desde entonces se conoce a esa área como área de Broca. Actualmente se define como pars opercularis o pars triangularis de la circunvolución frontal inferior, representada en el mapa citoarquitectónico de Brodmann como el área 44 y 45. En este estudio se describen los resultados de la resonancia magnética de alta resolución de los cerebros preservados de los dos pacientes de Broca. Los cerebros fueron trasladados del Museo de Dupuytren para ser escaneados y fotografiados. En la descripción del cerebro de Liborn se encuentra una lesión de la circunvolución frontal superior, de la circunvolución frontal media y de la circunvolución temporal anterior superior, como también una atrofia moderada de la corteza cerebral. En cambio, el cerebro de Lelong encontraron una atrofia en la corteza cerebral, como también la cisura de Silvio se halla un poco ancha, tanto que queda expuesta a la ínsula, y una lesión de lo que sería la circunvolución frontal inferior en su paro opercular. Hay que recordar que el cerebro de Lelong como de Liborn se describe bien su lesión, pero la ubicación o área actual, que es el área de Broca, no se encuentra mucha relación. Continuando con los hallazgos radiológicos, en el cerebro de Liborn encontramos que la ínsula se encuentra totalmente destruida, donde le podemos ver en los cortes axiales, en el fascículo longitudinal superior, en cambio, se encuentra obliterado en los cortes axiales, coronales y sagitales. Y el cerebro de Lelong, en su paro opercular, se encuentra la circunvolución frontal inferior atrofiada. Y el fascículo longitudinal superior con pequeñas lesiones en su corte axial, coronal y sagital. Puntos en común. Extensiones anatómicas del área de Broca. Los hallazgos en resonancia magnética de las lesiones de los cerebros históricos se extendieron mucho más de la evaluación inicial de Broca. Ambos casos tenían anatómicamente lesiones en una importante vía de la sustancia blanca, el fascículo longitudinal superior, que interconecta redes cerebrales anteriores y posteriores, incluyendo el fascículo arqueado, implicados en el procesamiento del lenguaje. La afemia de Broca. Ambos pacientes tenían lo que Broca describió como afemia, a la interrupción de la capacidad de producción voluntaria del habla, y es posible que esta afemia haya sido influenciada por las lesiones en el fascículo longitudinal superior, ya que sabemos ahora que el daño en el área de Broca de manera aislada puede causar interrupción temporal del habla, mas no una interrupción severa y persistente del habla productiva. Conclusiones. El legado de Broca. Los hallazgos actuales muestran información anatómica adicional al estudio original desarrollado por Broca, confirmando que,
El lenguaje y la cognición son procesos mucho más complejos y que involucran grandes redes de regiones cerebrales, que durante el tiempo de Broca no se pudo haber estudiado la complejidad de tales sistemas, pero Broca tuvo una gran generosidad al preservar los cerebros de sus pacientes, de los cuales ahora se realizan exploraciones notables de las funciones cerebrales. Relación entre la activación del área de Broca con tareas que implican la articulación del lenguaje. En la etapa inicial de una lesión cerebral, algunos pacientes muestran dificultad para hablar o tienen estereotipos del habla. Progresivamente, estos déficits se suelen resolver. Los estudios de neuroimagen de cabeza y Nyberg también sugieren que el área de Broca es compatible con alguna función articulatoria del habla. Gracias a este estudio, hemos conocido que el lenguaje es una estructura compleja que involucra diversas zonas cerebrales y que en general los pacientes pueden tener problemas para articular palabras y también de comprensión. Estos últimos representan un reto para nosotros, donde debemos crear un medio de comunicación adecuado con el paciente para que la rehabilitación sea efectiva. Muchas gracias por haber visto nuestro video.